Estamos en vivo, Sisa. Gracias, Caro. Buenos días y bienvenidos nuevamente a la sala de ProMujer o Mujeres al Frente dentro de la Expo Bolivia 2020. Hoy día estaremos con un evento con la temática principal, la capacitación y su impacto en la inclusión financiera de las mujeres, junto con Cecilia Campero, gerente de innovación social de Fundación ProMujer IFD, la cual cuenta con una maestría en London School of Economics en Desarrollo Humano. También cuenta con una experiencia de más de 20 años laboral. Está comprometida con la responsabilidad social y sostenibilidad para lograr impactos positivos en el relacionamiento e involucramiento con los grupos de interés, especialmente con mujeres de escasos recursos. Especialista en microfinanzas y sostenibilidad, empoderamiento de mujeres, educación financiera, función social y liderazgo. Buenos días, Cecilia. Un gusto tenerte acá. Buenos días, Sisa. Para mí el gusto. Muchas gracias por la invitación. Me encanta ser parte de la segunda exposición que estoy en Expo Bolivia, esta vez desde el pabellón de Mujeres al Frente y pudiendo compartir con todos ustedes este tema que es uno de los temas que me apasiona. Así que espero que me hagan notar cuando hablo rápido, porque siempre se hace la burla de que cuando me apasiono, me meto en algún tema que me gusta, hablo muy rápido. Voy a tratar de ser más calmada esta vez que tengo más tiempo, pero gracias. Y bueno, si quieren, empezamos, si les parece, ¿sí? Sí, claro, puedes ya compartir la pantalla. Perfecto, ¿ya la pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, como les decía Sisa, hoy yo voy a hablar sobre cuál es el impacto que tiene la capacitación en la inclusión financiera, sobre todo con un enfoque de género, un enfoque de mujeres, ¿no? Dado que yo trabajo en ProMujer y además que ese es el tema que me apasiona. Primero voy a darles algunos datos generales sobre qué es ProMujer para que ustedes entiendan de manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, contarles que ProMujer se inició hace 30 años con dos visionarias, Lynn Patterson y Carmen Velasco, quienes empezaron en el alto buscando que se les dé cursos de educación financiera y cursos sobre educación infantil para los hijos a mujeres excluidas que vivían en esta ciudad y que querían que en realidad que estas mujeres salteñas puedan ser protagonistas de su propio proceso de desarrollo, ¿no? Y así lograr un verdadero bienestar económico y social. Entonces unieron sus fuerzas para ayudarlas en este proceso. Sin embargo, se dieron cuenta de que no era suficiente el darles la educación, que realmente para terminar de empoderarlas era necesario que accedan a servicios financieros. Es así que se crea ProMujer en el Alto inicialmente y el objetivo, la misión de ProMujer ahora es a nivel de la IFD en Bolivia y a nivel de ProMujer Internacional también, es realmente empoderar a mujeres de escasos recursos para que puedan alcanzar este potencial, ¿no? Y prestando servicios no solo financieros, sino integrales. Eso significa otro tipo de servicios que los vamos a ir discutiendo más adelante. Ha sido una fuente de inspiración para crear otras 5 instituciones de ProMujer en América Latina, en México, en Nicaragua, en Perú y Argentina, adicionalmente. La visión es que sea en la IFD de Bolivia es que sea una Bolivia donde todas las mujeres prosperen. En cuanto a nuestra cobertura, actualmente Fundación ProMujer IFD tiene una cobertura, como verán, nacional. Está en todo el país con una oficina central, 8 sucursales y 43 agencias. 88% de nuestra cobertura es sobre todo urbana. Entonces tiene un enfoque, pero sobre todo periurbano, ¿no? Donde en las zonas alrededores de las ciudades. Alcanzamos a 120,000 clientes, de los cuales 83% son mujeres, y tenemos 735 colaboradores, de los cuales 67% son mujeres. Respecto al tema de clientes, como les decía, tenemos 120,000 clientes, aquí se ve claramente, de los cuales, 78% son mujeres y 12% están en el área rural. Entonces, nuestro enfoque es más periurbano. Estas son las instituciones financieras de desarrollo que están afiliadas normalmente al gremio de FinRural.
Son instituciones microfinancieras que, como verán, llegan a 512,000 clientes, ¿no? Y la mayoría tienen clientes mujeres, cosa que no es cierta necesariamente en el sistema de la banca tradicional. Entonces, dentro de nuestros clientes, aquí he tratado de poner algunas imágenes de qué edades corresponden. Yo nunca me sé de memoria esto de los baby boomers, que son los nacidos entre el 46 y el 64. Ahí hay 10,000 clientes. La generación X, que son los que le siguen del 65 al 79, otros 26,000 clientes. Pero la mayoría de nuestros clientes está concentrado en los millennials, que son los nacidos entre 1980 y 1999, con 77,000 clientes. La generación X, que son los que han nacido después del 2000, un poco menos. Esta es la distribución por ciclo de nuestros clientes. Por ciclo significa cada vez que se prestan un crédito en banca comunal, que normalmente dura 8 meses. Entonces, un ciclo dura 8 meses. La mayoría de las clientas están en el primer ciclo, segundo, tercero, y van rotando. O sea, la idea es que cada 8 meses se procede un nuevo desembolso y una nueva, y normalmente un aumento del crédito. Finalmente, para terminar con lo que es ProMujer, explicarles que, como les decía al principio, que desde el inicio, desde su fundación hace 30 años, quedó claro que el enfoque no podía ser solo de capacitación o solo de crédito. Tenía que ser un enfoque de servicios integrales basados en lo que hoy trabajamos en cliente céntrico. Entonces, damos crédito individual, damos banca comunal, pero también damos educación y capacitación, y a través de alianzas estratégicas damos servicios de salud. Incluimos dentro de los créditos a banca comunal un seguro de plan tranquilidad, que es un seguro de vida y un seguro médico básico, y damos otra serie de servicios no financieros que los vamos a ir discutiendo. Entonces, su vocación de empoderar a las mujeres sigue intacta desde hace 30 años, y el enfoque integral de prestar servicios, todo tipo de servicios, también es integral. Lo que yo quería presentarles antes de discutir el tema, que es realmente este concepto de la educación financiera y en la inclusión financiera y el enfoque de género en particular, era mostrarles algunas cifras, ¿no? Porque aquí podemos ver realmente dónde están estas brechas de género de las que hablábamos hace un rato. Quería decirles que desde el aspecto normativo, tanto la Ley de Servicios Financieros 393 como la recopilación de normas que se tiene en la ASFI, hay artículos donde específicamente se habla del concepto de no discriminación, ¿no? Entonces, en la ley, en el artículo 74, donde habla de los derechos del consumidor financiero, está clarísimo que el consumidor financiero goza de ciertos derechos: acceso a servicios financieros, contrato equitativo, sin discriminación por razones de edad, género, raza, religión o identidad cultural. Entonces, en la normativa está plasmado que no debería haber una discriminación en el acceso a servicios financieros de parte por estas razones, incluyendo la de género. Y lo mismo en la recopilación en los artículos 5 y 6, la parte de no discriminación, específicamente para lo que es la banca comunal, que es la metodología que utiliza entidades como ProMujer, que se las voy a explicar ahorita para que así nos quede claro después. Banca comunal es básicamente un grupo de mujeres. En realidad se reúnen normalmente 2 grupos solidarios, donde las mujeres se reúnen y tienen que conocer sus negocios, asegurarse de que no están metidas en el mismo tipo de rubro y de negocio, y formar un grupo. Y entre ellas pueden acceder a un crédito de una manera sin necesitar una garantía real, ¿no? Sin tener que tener los papeles de su casa, de auto, etcétera, sino garantizándose entre ellas mismas. Y el primer grupo, si una de ellas no puede pagar, tienen que apoyarse entre ellas para asegurarse de que entre las otras socias, y entran también hombres, aquí no solo mujeres, se apoyen y paguen el crédito. Y si no funciona dentro del primer grupo, el segundo grupo apoya toda la banca comunal. De ese modo, se cumple el concepto de esta garantía solidaria y mancomunada e indivisible, que es parte de la estrategia misma y de la metodología de la banca comunal. Esta metodología es muy importante para el acceso financiero a mujeres, porque no necesitan tener garantías reales, y por otra parte, aunque mucha gente puede criticar que las tasas de interés son más elevadas, efectivamente son más elevadas que un crédito individual de una banca tradicional, pero no se está pidiendo garantías, y sobre todo implica el hecho de que se les da capacitación y se les da servicios de salud complementarios, ¿no? Entonces, todo eso está incluido dentro de este tema. Y dentro de la normativa de banca comunal
también está claro que no se puede discriminar por edad, género, raza, religión, etc. Entonces, desde lo normativo se supone que no hay, o sea, no debería haber un proceso de discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, las cifras nos muestran otra cosa. Si vemos estos datos que son del Banco Mundial al cierre del 2019, muestran que la exclusión que existe a nivel de las pequeñas y medianas empresas en el tema de género. La mayoría de los clientes siguen siendo de las instituciones financieras, 70% son hombres y solo 30% son mujeres. Si vemos los datos específicamente en América Latina, por ejemplo, del acceso al ahorro y el Caribe, de nuevo, 54% son hombres y 46% son mujeres. Y en Bolivia, de todo el sistema financiero, hace un rato hablaba de las CFDs, pero dentro de todo el sistema financiero, 61% son hombres y solamente 39% son mujeres. Entonces, aquí vemos que sigue habiendo una gran diferencia entre el acceso a servicios financieros de parte de la mujer. Cuando entramos a datos más concretos ya del gremio de FinRural, de las CFDs, este panorama cambia. Y ahí vemos que realmente las entidades afiliadas a FinRural han hecho un esfuerzo y han encontrado un nicho de mercado importante en atender a esas mujeres, ¿no? Con servicios financieros. Y en el caso de las entidades vinculadas a FinRural, 69% de los clientes son mujeres y 31% son hombres. Entonces, y estamos hablando de, como les decía, de más de 500,000 clientes. Y en el caso de ProMujer, de nuevo, ¿no? Tenemos de todos los clientes, 83% son mujeres y 17% son hombres. Entonces, realmente el enfoque de las entidades financieras de desarrollo es un enfoque más de empoderamiento hacia la mujer, está más dirigido hacia la mujer. Entonces, eso era un poco para darles una introducción sobre el panorama que hay. Ahora yo les voy a ir hablando, no voy a hacer una presentación con datos específicos, sino quiero conversar un poco con ustedes sobre por qué es importante la educación y por qué es importante la inclusión financiera. Lo que tenemos que entender es que la inclusión financiera es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Es esencial. Significa tener acceso a servicios financieros, pero no solamente servicios financieros como sea, sino útiles, accesibles, que satisfagan las necesidades de cada uno de los usuarios o clientes y que sobre todo sean otorgados de manera muy responsable y sostenible. La idea no es sobreendeudar a los clientes y que después no puedan pagar. La idea es realmente darles servicios financieros a medida de sus necesidades. Está demostrado en muchos estudios que la inclusión financiera ayuda realmente a alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, especialmente, obviamente, en este caso el que nos interesa, que es el de igualdad de género, pero también educación de calidad cuando los servicios son ofertados, no solamente son servicios financieros, sino integrales con servicios de educación, fin de la pobreza, hambre cero, etc. Entonces, el aumentar la inclusión financiera de las mujeres es especialmente importante. Y aquí quiero ser muy enfática. Sabemos que las mujeres en general son más vulnerables a la pobreza, ¿no? Entonces, pero de ellas depende el gran bienestar de sus familias y de las comunidades y sociedades en general. Entonces, si bien tanto hombres como mujeres necesitan servicios financieros, está muy claro que invertir en las mujeres implica invertir en las familias, porque la evidencia empírica muestra que las mujeres son las que tienden a invertir la mayor parte del dinero que generan en sus negocios en la educación y salud y bienestar de sus hijos y de sus familias en general. Entonces, cuando las mujeres prosperan, prospera la sociedad se beneficia y las generaciones futuras tienen mejores y mayores posibilidades. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de la inclusión financiera. Ahora, yo quiero decirles que a pesar de todo eso, sabemos, ya como veíamos con las cifras anteriores que hemos visto tanto a nivel mundial como a nivel boliviano, que existen brechas de género en la inclusión financiera que son muy importantes. Y esas brechas son respecto al conocimiento, al acceso a servicios y productos financieros. Y por lo tanto, para mejorar la inclusión financiera, que es clave, se necesita un enfoque integral de género que incluya no solamente educación financiera per se, que eso es algo que además está normado por la ASFI, que cada entidad tiene que hacer educación financiera,
pero creemos nosotros que la educación es mucho más amplia, ¿no? Y se necesita capacitaciones, por ejemplo, hoy en día más que nunca, por el tema de la pandemia, para mejorar su negocio. Estrategias sobre liderazgo, sobre marketing, sobre cómo hacer ventas, marketing digital también, ¿no? Alfabetización, todos estos temas. Lo que creemos es que no solamente hay que enfocar en lo que es educación en educación financiera, sino tratar de que las clientas, tanto hombres como mujeres en realidad, muestren, o sea, tengan acceso a un tipo de formación que los ayude a tener habilidades para la vida. Y eso significa realmente poder hacer frente, ser resilientes, que ya son muy resilientes el segmento con el que trabajamos, pero generar grupos de apoyo, de pares, donde se refuerza el capital social. Y eso es lo que tiene la banca comunal como estrategia, que como se reúnen una vez al mes para las sesiones de pago, las mujeres realmente se empoderan entre sí, se ayudan entre sí. Es parte de salir de la casa y muchas veces salen, como dicen, venimos en combo, porque llegan con un montón de hijos a la oficina, a las agencias, y se empoderan entre sí, hablan de sus problemas. Es como terapéutico, como le digo yo. A mí, yo siempre he pensado que estar con amigas es terapéutico. Y esto creo que ayuda muchísimo en su empoderamiento. Entonces, y además el tema del concepto del ahorro, porque tiene un ahorro que van generando, entonces genera una cierta disciplina en el concepto del ahorro y entienden el concepto de la solidaridad a través de la garantía, ¿no? Entonces, creo que este tema es clave, ¿no? O sea, y el tema de las habilidades para la vida, esa es la palabra que usaba una colega hace poco, que yo decía habilidades más blandas, otro tipo de habilidades, pero me ha encantado esa expresión. Y creo que es esencial también, y no solo habilidades financieras, ¿no? Adicionalmente, es necesario un enfoque de género en lo que es el acceso a servicios de salud. O sea, sabemos que para tener una mayor inclusión financiera no solo se necesita, como decía, créditos, servicios financieros, sino educación financiera, educación para la vida y servicios para salud básicos, ¿no? Como nosotros dentro de cada una de las agencias de ProMujer hay un consultorio de Innova Salud, con quienes son nuestros aliados estratégicos, ¿no? Y ellos ofrecen una serie de paquetes de salud, por ejemplo, para hacerse el examen de mama para el cáncer de mama, o el Papa Nicolau para la prevención del cáncer de cérvico intrauterino, o detecciones, el índice de masa corporal, o otra serie de consultas generales que sirven de prevención, ¿no? Y el enfoque que pienso yo que hay que trabajar mucho más es un enfoque del concepto de bienestar. Y yo hablo de bienestar un poco bajo el esquema que lo trabaja la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que no es un enfoque limitado solamente a salud per se, porque el segmento con el que trabajamos de clientes y de personas más excluidas son personas que van al médico solamente cuando están terriblemente enfermas. Y eso no queremos que suceda. En realidad queremos prevenir que vayan al médico, queremos enseñarles el proceso de autocuidado de la salud. Y creemos que es muy importante que estén conscientes de esos temas. Y el enfoque de bienestar es un enfoque muy amplio que incluye temas como, por ejemplo, el tema de nutrición saludable, salud bucal, salud sexual, en las relaciones con otras personas, este concepto de amistad y apoyo social, el concepto del medio ambiente, ¿no? El concepto, creo que ya he dicho, ¿no? De nutrición y ejercicio, hacer ejercicio. Entonces, son varios otros temas que no es simplemente salud, es un concepto de cómo puedo yo cambiar mi estilo de vida para tener un mejor estilo de vida. Y eso es algo en lo que hay que trabajar. Finalmente, cuando pensamos en inclusión financiera, pensamos solamente en crédito. Y la verdad es que está demostrado que las mujeres y hombres no solamente necesitan crédito, sino que también necesitan servicios de giros, ahorros, seguros, entre otros. Ahora les voy a hablar un poquito más de lo que es el enfoque de género específicamente en la educación financiera y si realmente ayuda a facilitar la inclusión financiera como estábamos hablando y contribuye a su empoderamiento. En efecto, entendamos un poco que la educación financiera te da esas habilidades básicas que uno necesita para elaborar presupuestos, por ejemplo, para controlar los gastos, para evitar el sobreendeudamiento, ¿no? Y tener los conocimientos, pero ojalá no sean solo conocimientos, sino actitudes, habilidades para tomar decisiones seguras y además decisiones financieras aceptadas, ¿no? Entonces, de ese modo, las mujeres pueden administrar de forma más segura y de estar más tranquilas con la administración de sus recursos, reconociendo qué oportunidades tienen de ahorro y de inversión
y eso contribuye a un mayor éxito financiero. Cuando hay mayor éxito financiero y cuando han accedido y han crecido y hay una reducción de la escasez y una reducción de la o sea, mejor seguridad alimentaria y tienen un poco ahorro, se ha demostrado que en general esto obviamente va a disminuir el estrés financiero y mejora la situación económica de la familia. Y eso ayuda a mejorar muchas veces las relaciones intrafamiliares. Pero también hay que tener en cuenta que la educación financiera muchas veces empodera a la mujer y le da un rol más activo en la negociación dentro del hogar. Y eso puede hacer que el hombre se sienta un poco amenazado. Entonces, se cambia un poco las relaciones de poder dentro de la pareja, ¿no? Y dentro del hogar. Y en este cambio de roles puede haber problemas en el hogar e inclusive aumentar la violencia de género. Entonces, es bien importante que el enfoque de género que se dé en la educación financiera sea transformador y que significa y que implique activamente no solo a mujeres, sino también a hombres y a la comunidad para que entiendan el concepto de construir condiciones de equidad e igualdad para hombres y para mujeres. Por eso es que cuando uno habla de género, todo el mundo piensa que estás hablando de mujer, y eso no es cierto. El término género se define, en realidad, se refiere a las características de comportamiento y a los roles que son atribuidos tanto a hombres como a mujeres según los contextos históricos, culturales y socioeconómicos, más allá de las diferencias biológicas que existan y que contribuyen a definir las responsabilidades, oportunidades y barreras tanto de hombres como de mujeres, y no solamente de mujeres como se tiende a pensar. Bueno, ahora quería un poquito, dada la situación que estamos viviendo, explicarles un poco cuál es el efecto que yo veo que hay en la pandemia, por la pandemia, en la educación financiera y en la inclusión financiera en general. En el contexto del COVID, nosotros dentro de ProMujer hablamos que existe una especie de triple crisis, se ha dado, porque no es solamente la crisis sanitaria, la crisis de salud, sino también hay una crisis económica muy fuerte que le están viviendo todos, y una crisis de violencia de género. Entonces, sabemos que ha habido un aumento en las exposiciones de violencia, maltrato y abusos hacia las mujeres, sobre todo lo vemos, los feminicidios han aumentado de una forma impresionante, y eso lo vemos también permanentemente en los medios de comunicación y en las redes sociales hoy en día, ¿no? Entonces, el COVID lo que ha hecho ha sido ampliar además las brechas de género que ya habían antes de la pandemia. Se ha profundizado, como todo el mundo sabe, las tareas domésticas no remuneradas de las mujeres, porque ahora, además de hacer sus tareas domésticas, peor con la cancelación del año escolar, tienen que ocuparse de la educación de sus hijos, de la salud de los hijos, de cocinar, de trabajar, etc. Justo ayer encontré un artículo del Harvard Business Review que me pareció bien interesante y que decía que voy a leerlo acá, que los empleos de las mujeres, según el análisis que han hecho, y este estudio es un estudio justo publicado hace unos días, que los empleos de las mujeres son 1.8 veces más vulnerables a esta crisis que los empleos de los hombres. Y que en parte se debe a que las mujeres trabajan en áreas como alojamiento, artesanía, servicios de alimentación, que son sectores que se han visto desproporcionalmente afectados negativamente por la crisis del COVID, ¿no? Entonces, las mujeres son las que han sufrido la peor parte del impacto económico, y el empleo de las mujeres está disminuyendo más rápidamente que el promedio. Y las mujeres en el mundo realizan el 75% del trabajo no remunerado, que ya les decía, es el cuidado de los niños, cuidado de los ancianos, la cocina y la limpieza. Y este tipo de trabajo se ha visto incrementado con este tema del COVID, ¿no? Entonces, vemos que realmente la pandemia tenía un efecto muy fuerte en las mujeres. Por lo tanto, tomando en cuenta estos antecedentes, al diseñar programas de educación financiera y de educación de todo tipo, como decíamos, para habilidades de la vida y de qué sé yo, se debe tomar en cuenta estas características de las mujeres y por lo que están pasando ahora con el problema del COVID, ¿no? Entonces, se debe centrar en cómo cambiar los comportamientos, cómo empoderarlas, por ejemplo, para que al elaborar un presupuesto o al hacer ahorro, tener colchones para hacer frente a crisis como la de la pandemia, a ser más resilientes, enseñarles apoyarlas a reinventarse en sus negocios, a vender. Realmente, hoy en día, las mujeres
se preguntan, ¿cómo voy a hacer para pagar mi crédito? ¿Cómo voy a hacer para vender? ¿Qué tengo que hacer? Creo que existen muchos casos exitosos en las diferentes entidades financieras sobre mujeres que se han reinventado o que han logrado ajustarse y volverse, no sé, desde hacer delivery hasta comprarse una motito y poder llevar mujeres, las peluqueras que van directamente a las casas de sus clientes. Y bueno, han logrado hacer una serie de ajustes o dedicarse a otros rubros que no, como el de las comidas o como el de la venta de alimentos que no se han visto tan afectados, y están haciendo frente a este tema. Sería fantástico recuperar esas historias que, como yo digo, son historias que merecen ser contadas, y tratar de generar y no solo de ProMujer, sino de muchas instituciones, para mostrarlas, para hacerlas públicas, para que las mujeres se inspiren, para que se den cuenta que hay mujeres líderes que son capaces de hacer frente a todo. Yo hace muchos años, no voy a decir cuántos años tengo, pero realmente una de mis primeras conferencias a la que fui en Uruguay era sobre mujeres líderes. Me acuerdo que tuve la súper oportunidad de verla a la Hillary Clinton. Y ella dijo algo que se me ha quedado grabado en la cabeza, que dijo: las mujeres son las mejores administradoras de la pobreza. Y eso es algo que a mí siempre me impresionó, porque es cierto, las mujeres al final sacan dinero de donde tienen que sacar para asegurarse de que su familia esté en mejores condiciones, ¿no? Entonces, esas son las historias de éxito que tenemos que conocer. Y la verdad es que las entidades financieras tienen un trabajo muy serio de ayudarlas en estos procesos, como yo decía, y de asesorarlas claramente sobre cuáles alternativas tienen para refinanciar sus créditos, o qué alternativas presenta también la normativa de la ASFI, ¿no? Entonces, pero como hemos visto, realmente las mujeres están más afectadas por la pandemia, y por lo tanto hay que ajustar lo que es el concepto de educación. Y al ajustarlo para asegurarnos de que tenga un enfoque de género, realmente, ¿qué tenemos que reconocer específicamente? Yo creo que hay que reconocer las diferencias y preferencias, de las diferentes preferencias, sería más bonito decir, que tienen hombres y mujeres, como por ejemplo, las relaciones de poder desigual que ya existen dentro del hogar y de la comunidad, de las que ya hemos hablado. Las diferencias de los roles que asume la mujer como madre en su trabajo, este tema de la doble carga laboral y la escasez de tiempo, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema clave en lo que es educación. Nos hemos dado cuenta que no podemos, las mujeres están más ocupadas que nunca. Entonces, si queremos llegar con ellas con módulos de capacitación o con videos cortitos, tiene que ser en horarios en la noche, por ejemplo, que están más tranquilas, porque en el día realmente ahora es complejo poder llegar a las mujeres con cápsulas educativas y que puedan verlas con calma. Están realmente tan ocupadas que es difícil. Entonces hay que conocer su cotidianidad, hay que conocer su realidad, estos horarios que tienen. Si tienen acceso, sabemos que la mayoría de las personas en Bolivia, inclusive personas de escasos recursos, tienen acceso a teléfonos inteligentes, pero no significa que sean necesariamente que tengan un nivel de alfabetización digital alto. La mayoría utilizan su teléfono para WhatsApp o para llamadas. No conocen realmente, o a veces para ver, no sé, algo de redes sociales, pero el verdadero uso de su teléfono como instrumento de trabajo, por ejemplo, para hacer ventas, no lo conoce. Y el acceso al Internet en Bolivia es carísimo, es el más caro de América Latina. Y ahí realmente es un tema que hay que trabajar desde las políticas públicas, porque no puede ser que tengamos en un país como el nuestro un Internet tan caro. La mayoría de las mujeres y hombres de nuestro segmento con el que trabajamos compran el Internet a través van haciendo recargas de megas permanentemente, lo cual es carísimo. Y por lo tanto, no es que tienen acceso, como la mayoría de los que estamos presentes seguramente ahorita, de los que están escuchando, a Wi-Fi en nuestras casas, que eso es un privilegio, y acceso a computadoras. Entonces, hay estas diferencias de género, pero hay que tratar. Y otra diferencia también es que sus dinámicas financieras son diferentes. ¿Por qué una mujer saca un crédito y por qué saca un hombre? ¿Qué tipo de productos y servicios financieros son disponibles? ¿Qué tipo de atención hay que darles que debería ser diferenciada? Bueno, entonces ahí hemos discutido de manera general todo este tema del enfoque de género y lo que es educación e inclusión.
Ahora quiero mostrarles un poco qué es lo que ha hecho ProMujer en términos de capacitación y para mí destacar algunos de los principales logros que se tienen, ¿no? Uno de ellos es que hemos logrado, antes de la pandemia, todas las clientes ya habían recibido la educación financiera normada por la ASFI, porque en las reuniones de banca comunal, como les decía, que una vez al mes teníamos a 80,000 clientes en nuestras agencias, por lo menos, o sea, entonces se lograba cubrir una gran parte de las clientes en estas sesiones presenciales. Y eso obviamente nos ha movido el piso a todos, porque de pronto nos hemos dado cuenta de que ya no era factible con la pandemia que se reúnan tan seguido y era inclusive peligroso. Entonces, en este tiempo de la pandemia, no se está reuniendo toda la banca comunal, vamos a ver qué va a pasar después, porque la idea es realmente poder hacer un tema más mixto, donde algunos meses se reúnan y otros meses no, pero algo que nos ha quedado claro es que el tema virtual ha llegado para quedarse, ¿no? Y que eso también tiene una serie de ventajas, ¿no? Por lo tanto, creemos que hemos hecho un gran esfuerzo estamos haciendo un esfuerzo para entender mejor a nuestros clientes, para segmentarlos y conocer más a detalle qué es lo que necesitan, cuáles son sus características. No podemos pretender que un cliente nuevo sea igual que un cliente antiguo, no podemos pretender que una clienta joven tenga las mismas necesidades que una clienta de más edad. No podemos pretender que una clienta que se dedica a un rubro de producción tenga las mismas necesidades que alguien que está en comercio. O sea, no podemos generalizar, ¿no? Y tenemos que empezar a tratar de dar servicios más adecuados, más a medida de sus necesidades, ¿no? Entonces, ya tenemos una currícula online con cápsulas educativas muy bonitas, porque además son cortas, son visuales, de fácil comprensión, sobre temas de educación financiera, pero también sobre seguros, género, bienestar, prevención de la violencia, derechos de la mujer, liderazgo, alfabetización digital y salud, como un enfoque más de salud preventiva, como les hablaba hace un momento. Yo quería compartir un video del tren de la educación financiera, pero lo hemos probado hace un momento y lamentablemente no se puede compartir por alguna razón aquí. Entonces, creo que entonces no lo voy a compartir, voy a tratar de mostrarlo al final si hay tiempo, porque lo voy a bajar del YouTube. Pero en todo caso, informarles que todos los videos que hay de ProMujer, desde, no sé, historias de mujeres y otros y todos los videos de capacitación que tenemos, que son muchísimos, se están mostrando permanentemente en el pabellón de Mujeres al Frente, y ustedes pueden entrar a verlo. Pero en todo caso, también qué hemos aprendido en este proceso, ¿no? Y estamos logrando. Hemos visto que ya no se puede mandar cursos, no pueden hacer cursos largos, ¿no? Con muchos módulos, muchas horas. Primero, porque no tienen el tiempo. Segundo, porque es muy complejo. Hasta nosotros nos cuesta este tema de adaptarnos al tema del Zoom y mirarnos y es diferente, ¿no? Y más aún dependiendo de las edades. Pero no tienen el tiempo, pierden un poco el interés y la verdad es que no se logra el objetivo, que no es solamente decir he capacitado a 100,000 mujeres, sino el objetivo de decir cómo esa capacitación ha podido impactar en la vida de esas mujeres. Que eso es lo que realmente nos interesa, saber qué tipo de ahí pongo abajo en el punto 5 que estamos haciendo evaluaciones de impacto para ver el nivel de satisfacción. A mí me interesa saber si esa capacitación, si esa educación ha ayudado a mejorar sus relaciones interpersonales en la familia, le ha ayudado a mejorar las ventas de su negocio, le ha ayudado a prevenir enfermedades curables, ¿no? Le ha ayudado a ser más consciente del autocuidado de su salud, le ha ayudado a entender los roles de género que hay, le ha ayudado a empoderarla, o sea, ese tipo de temas. Y para eso se necesitan hacer encuestas y estar en permanente contacto con las clientas para ver cuál ha sido el efecto. Y no solamente ha hecho el curso de capacitación o no ha hecho, ¿no? Sino realmente cuál es el verdadero impacto que el acceso a este curso ha tenido. Entonces vemos que en ese sentido nuestros cursos tienen que ser más contar historias vivenciales, historias de las propias clientas, tienen que estar adaptados a las condiciones de las mujeres, tienen que ser en cápsulas cortitas, con videos muy cortos, muy dinámicos, muy coloridos y que muestren un poco, les enseñen en los diferentes ámbitos y los ayuden a realmente mejorar sus habilidades y actitudes, ¿no? Ese es el enfoque que hemos logrado darle.
Otra cosa que hemos hecho que ha sido vital, creo yo, en este tema de la pandemia, ha sido establecer una línea gratuita que se llama Mujer Segura. La línea gratuita es el 810-2414 y está hecha para la contención psicosocial. O sea, dentro de la línea gratuita hay muchas, hemos conseguido una serie de asesoras voluntarias, psicólogas, que están apoyando en dar asesoramiento psicológico a las mujeres víctimas de la violencia. Y por otro lado, también hay asesoramiento legal. Otras mujeres maravillosas también que están de voluntarias y son abogadas, te dan el tipo de asesoramiento que necesitas en lo que respecta al tema legal. Lo que se hace aquí, en este caso, es básicamente dar contención, ¿no? Entonces, y frente a estas situaciones de violencia, y darles una orientación de qué es lo que deberían hacer para salir del círculo de la violencia, y obviamente tiene todos los principios básicos de confidencialidad y privacidad y seguridad. Aparte para apoyar un poco esto de la línea gratuita, hemos creado varios videos que mandamos a nuestras clientas y que son sobre el tema de la violencia de género. Les voy a mostrar uno ahora que se llama Rompe el silencio. Y tenemos muchos de estos. Hay 5 videos específicamente de este tema, pero muchos videos de otros temas más. Reconocer la violencia no es sencillo. Por eso te damos algunas preguntas para que reconozcas si estás en una relación violenta. ¿Te culpa por sus cambios de ánimo, malestares o frustraciones propias? ¿Te grita, se burla de ti, te humilla? ¿Controla tu forma de vestir? ¿No te permite trabajar o ganar tu propio dinero? ¿Controla tu hora de salida, de llegada o uso del tiempo en general? ¿Te agrede físicamente, empuja, te golpea o te pellizca? ¿Sientes culpa o responsabilidad por las reacciones violentas de tu pareja? ¿Tu pareja es excesivamente celosa y posesiva? ¿Te ha aislado de tu familia o de tus amigos o amigas? ¿Crees que con sacrificio tu pareja puede cambiar? ¿Te obliga a tener relaciones sexuales? ¿Te amenaza con quitarte a tus hijos o bienes si terminas la relación? ¿Te ha vuelto a agredir después de que te ha prometido no hacerlo? Si quieres separarte, ¿amenaza con quitarse la vida? En caso de ser víctima de algún acto de violencia o presenciar uno, llama a la línea gratuita. En la Familia Pro Mujer estamos para ayudarte. Si tienes consultas, pregúntanos, no estás sola. Bueno, entonces eso es para mostrarles un poco lo que sucede, ¿no? Queremos apoyar, sabemos que con la pandemia han aumentado los casos de violencia y la idea es poder apoyar a estas mujeres y que no se sientan solas, como dice el video al final. Después, otro tema que creo que ha sido importante en este proceso de educación es, hemos creado un chatbot que en realidad es una plataforma de WhatsApp diseñada para empoderar a las mujeres sobre su salud y sobre todo para que comprendan bien en qué consiste el COVID-19. Algo que nos hemos dado cuenta conversando con nuestras clientas es que tienen mucha información, pero al mismo tiempo muchísima desinformación. Y eso me sucede a mí, creo que nos sucede a todos. No sabes cuál es el test adecuado, no sabes realmente por dónde viene el contagio, si el virus flota por el aire, si hay que usar guantes o no hay que usar guantes, si es mejor usar guantes o no usar guantes, cuáles son los medicamentos apropiados. O sea, andamos bombardeados de información, pero al mismo tiempo no tenemos una información clara y útil, ¿no? Y de fácil comprensión. Entonces, esta es una línea gratuita también, que hay que mandar un WhatsApp a esta, no cobran por si acaso, a este número más 1-510-240-5512 con la palabra salud. Y una vez que envías ese WhatsApp, lo que hace es conectarte con enfermeras, básicamente, siguiendo ciertos protocolos establecidos. Tenemos enfermeras en ProMujer y médicos en Innova Salud que te van explicando un poco qué posibilidades de contagio se tienen. Entonces hay el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1, que es el más bajo, donde básicamente te siguen recomendando distanciamiento y las medidas generales. El nivel 2, donde hay un nivel medio de contagio, donde además automáticamente puedes hacer una consulta gratuita por teléfono con una enfermera para que te asesore sobre lo que deberías hacer. Y el nivel 3, que es el nivel de contagio alto, ayuda a que
automáticamente te hace una cita con un médico de Innova Salud para que también te pueda atender por teléfono. En caso que realmente el caso sea muy, muy grave, obviamente ya es un tema donde se recomienda a la persona de ir a la clínica. En ese sentido, hemos desarrollado además una serie de videos de educación para las clientas sobre varios temas, desde el uso del barbijo, el distanciamiento, etcétera. Les voy a mostrar uno ahora para que se den una idea, de modo de que sea de fácil comprensión y empecemos a educarnos sobre este tema, pero sin que nos metan tanta información que al final no terminamos de entender. Les muestro el video. Estamos unidas en esta lucha contra el COVID-19. Limitar el contacto con otras personas es la mejor manera para reducir el contagio de la enfermedad. ¿Qué es el distanciamiento físico? El distanciamiento físico consiste en mantener una distancia segura entre tú y otras personas. Consejos de distanciamiento físico. 1. Tienes que mantener una distancia mínima de 1,5 metros, en especial en lugares como transporte público, mercados o bancos. 2. Lávate las manos frecuentemente o usa gel desinfectante con 70% de alcohol. 3. Para toser o estornudar, hazlo en el interior del codo o tápate la boca con un pañuelo desechable. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato y no olvides lavarte las manos. 4. Quédate en casa la mayor parte del tiempo. 5. Si tienes fiebre o tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Y 6. Sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Nos preocupamos por ti y tu salud. Entonces, eso les decía, o sea, creo, ese es uno de los videos. Hay otro video sobre específicamente el uso del barbijo, por ejemplo. Algo que yo no sabía y no sé si todos saben, pero aprovecho para compartirlo, es que cuando te pones el barbijo, que eso lo ves mucho, se pones y al rato sientes como que no puedes respirar o que no te escuchan bien, nos los bajamos, hablamos o respiramos y lo volvemos a subir. Y ahí estamos contagiándonos con esto que ha estado expuesto al COVID, ¿no? Entonces son esos pequeños detalles que a veces nos olvidamos y que tenemos que tomar en cuenta en la educación, ¿no? Ahora quiero mostrarles algunos testimonios que son muy bonitos de mujeres que han podido acceder a ProMujer a los diversos servicios, ¿no? Entonces creo que son muy emotivos y siempre hacen que una charla de este tipo, que es tan larga, sea menos monótona, yo creo, el ver videos. Les muestro el... Soy de los Yungana, de La Paz. Me quedé sola con mis 4 hijos y lucho por ellos, digamos. Vivo por ellos. Hay muchas madres solas, no soy la única, digamos. Una amiga me invitó a ProMujer, me dijo, vamos, y yo nunca sabía sacar crédito. Y ella me dijo, ¿por qué no vamos? Me dijo, yo le dije, ya me invitó y sí, empecé a sacar, digamos, primera vez 2,000, pero empecé a trabajar, comprar mis cositas, aprender, digamos, a ser más independiente con ProMujer. A mí, digamos, como todo los accidentes, como yo pasé, ¿no? Yo pensé que ProMujer me va a cerrar las puertas dentro de mí, ¿no? Yo dije, ProMujer me cierra las puertas porque no tengo nada, todo se quemó, estoy empezando de cero. Usted lo alienta, usted va a salir adelante y confío en usted. Esas palabras. ProMujer siempre da esa oportunidad de salir. Yo con ProMujer compré cama, compré muchas cosas para mis hijos, un buen estar mejor. Cuando se quemó perdí todo, absolutamente todo. Yo a lavar ropa, no sé, cuando los niños no tienen que comer es algo difícil como madre. ¿Y te ayudan con los jugos de tu emprendimiento? Sí, ellos me ayudan más que todo, la mayor, a prepararlo, a lavarlo, a pelarlo, a traer agua. Siempre están ayudándome y como yo trabajo, y ella más pendiente, digamos, con sus hermanos, con la tarea, esa parte me ayudaron. Ella se llama Juliana. Ella es la grande. Sí, y después la sigue ella. Se llama Yara, Joana y Joan. Ellos se alegran porque me dicen, mamá, estamos bien. Me va bien, gracias a Dios, siempre.
Como se imaginarán, de esas historias hay muchas, y hay muchas historias donde vemos que las mujeres sí son capaces de empoderarse y de salir adelante. Esta es una demostración. En este caso no habla mucho de la capacitación y educación, pero como les decía, todos los servicios que otorgamos están vinculados con temas de salud y de educación. Este otro video es sobre el centro de cómputo. Quiero que esto a mí me gusta mucho porque yo me acuerdo que cuando conocí a ProMujer creo que esto era hace unos 16 o 20 años, había este centro de cómputo en el Alto. Cuando las computadoras, van a ver las fotos, eran así como las teles antiguas, nada planas, y todavía obviamente no había acceso a internet, y lo que pasaba era que lo que tenía ProMujer era que tenía ya centros de capacitación para las clientas y para sus hijos, para que puedan, con programas educativos ya incluidos dentro de la computadora y llenos de juegos, y de ese modo los hijos iban y jugaban y aprendían a jugar, aprendían jugando, y se demostró en ese momento que los resultados de todos eran que mejoraban realmente sus notas y su calificación en el colegio y su rendimiento en general. Y ahora es un poco reviviendo algunas de esas personas que han sido alumnos de qué pasó con esas personas que han sido alumnos y cómo la capacitación los ayudó. Veremos el video. Estoy manejando la computadora. Sí, me enseñaron a manejar los teclados. ¿Y lo entiendes? Sí. Me llamo Beatriz Flores Catari, que yo soy de provincia Pacajes, cuarta sección Comanche, y fui estudiante del Centro Cómputo de ProMujer. A mí me llamó la atención el letrero de computación en el Juan Pablo, como me dijeron, la dirección allí me ha escrito. Mi nombre es Roxana Surco Sandoval y yo fui parte del Centro de Computación Nuestro Futuro ProMujer. Siempre decía mi papá, las mujercitas no tienen que estudiar. Los papás decían, no, las mujeres no van a estudiar para marido. Yo escuchaba cuando me decía mi papá, yo me sentía mal. Estaba compuesto por socias que en la mayoría de sus casos siempre eran tal vez hasta menospreciadas por sus esposos, ¿no? Por ser mujeres, ¿no? Todo el tiempo que he estudiado en todas partes, computación, informática, así, siempre eran del 80% varones. Yo sí puedo, voy a estudiar, aunque mi papá no quiera, aunque no me apoye, pero yo he logrado sola. Actualmente estoy trabajando en ProMujer, gracias al centro de cómputo. Ver, digamos, la computadora y todo eso, me abrió desde ese momento, desde que tenía 7 años, me abrió muchos caminos para trabajar. Asesora de área rural, yo también me postulé y me ha ido bien. Y con lo que he aprendido, la computación me ha ayudado bastante. Y yo soy también el ejemplo de mis hijas. Aquí quiero mostrar en realidad como, bueno, no hay que mostrar, ya es obvio, pero estas mujeres que pudieron recibir formación de niñas ahora trabajan para ProMujer y se han podido empoderar. Entonces la educación es clave, ¿no? Y ahí vemos ejemplos muy bonitos. Bueno, para ir cerrando, voy a hablar de algunas cuantas recomendaciones y conclusiones. Y sobre todo quiero presentar desde 2 aspectos. Una, desde los desafíos que hay desde el sector público, ¿qué debería hacer el sector público para fomentar la educación financiera y lograr una mayor inclusión, ¿no? Y creemos que todavía existen muchas barreras que excluyen, como les decía, a las mujeres de participar en los beneficios, de este tipo de beneficios de una manera plena. Y entonces el sector público debería realmente primero apoyar a que no se necesiten documentos oficiales todo el tiempo. Para todo necesitas tu carnet de identidad y no todo el mundo tiene acceso al carnet de identidad. En muchos países ya se están usando los carnet de identidad digitales o se utiliza simplemente tu número de celular como identificación u otro tipo de elementos, de modo de que realmente no te impida acceder a un servicio ya sea financiero o ya sea de educación. O si no, asegurarse de que realmente el acceso a documentos de identidad sea universal, ¿no? Y sea mucho más fácil que lo que es ahora.
El otro tema es que habíamos hablado hace un rato, es facilitar la propiedad universal de teléfonos celulares, ¿no? El costo hace que sea imposible tener el acceso a Internet y Wi-Fi para la mayoría de las personas en su casa, ¿no? Entonces, es parte de su canasta diaria de la mayoría de las personas la compra de megas y realmente es muy caro. Tenemos que ver, el gobierno debería incentivar la competencia entre las entidades telefónicas, de modo que cada vez se dé un mejor servicio y a un precio más accesible. No puede ser que en un país pobre como Bolivia tengamos el Internet más caro de América Latina. O sea, eso para mí es inexplicable. Después deberíamos realmente promover esfuerzos para que, el gobierno debería promover esfuerzos para que todos los pagos que se hagan a las mujeres sean pagos digitales y desde el sector privado como desde el sector público, ¿no? Entonces, se deposite directamente en sus cuentas digitales, de modo que las mujeres tengan el control directamente desde sus celulares y no tengan que pasar por un hombre que tenga que recoger o el apoyo de un hombre o tengan que ir a las agencias para hacerlo. O sea, ya con la digitalización y la tecnología se puede hacer este tipo de procesos. Creemos que hay que apoyar todas las estrategias nacionales de inclusión financiera que están tomando en cuenta las experiencias y necesidades de mujeres y de hombres, ¿no? El sector público también debería apoyar a las instituciones financieras para que proporcionen información, obviamente anónima, pero muy desglosada por sexo. Entonces, deberíamos tener la información de cuánta gente ha accedido a los bonos, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edades, cuánta gente tiene crédito, de qué edades, y que mujeres y hombres. Lo mismo en el tema del ahorro, de los seguros. Se necesita saber un poco más cuáles son sus preferencias. Ese tipo de información debería ser pública y debería estar disponible para utilizarla en el desarrollo de nuevos productos financieros y no financieros más adecuados y en el proceso de mercadeo también. También creemos que hay que aprovechar la tecnología y el conocimiento para fortalecer las habilidades digitales. Lo que les decía, el tener un teléfono inteligente no significa tener las habilidades digitales. Y así ayudar a que tenga una capacidad financiera más grande las mujeres. Está confirmado a nivel mundial que lamentablemente existe una brecha de género muy grande en temas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que en inglés se llama STEM, lo resumen, ¿no? Y es en realidad, ahí muestran que existe una gran brecha de género y que son áreas en las que va a haber muchos más trabajos en el futuro. Entonces, las mujeres normalmente no pueden desarrollar, no es que no pueden, tienen la capacidad para desarrollarse, pero no se les da las oportunidades. Entonces, hay que darle las oportunidades para que también se desarrollen en estos temas y creo que el gobierno puede incentivar esto y las propias entidades financieras pueden colaborar. Gobierno también, o sea, a través de políticas públicas, tiene que asegurarse que las mujeres pueden controlar sus activos. Es muy importante que una mujer pueda sacar un crédito con su negocio sin necesidad del apoyo de un hombre o de un tutor o del marido, de quien sea. Es clave eso. Tiene que poder controlar no solamente el acceso al financiamiento, sino sus activos. Los activos normalmente recaen en manos de los hombres, entonces son ellos los que tienen las garantías reales para presentar a la banca, por ejemplo, y no son las mujeres, por temas de herencia, por temas culturales, etcétera. Pero la verdad es que debería ser las mujeres que puedan tener acceso a los activos, al financiamiento, y en última instancia, ser ellas posibles, tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones económicas solas. Ahora, para mostrarles parte de las conclusiones, quiero mostrarles los desafíos un poco de las entidades financieras, ¿no? Hemos visto que los programas de educación financiera y de empoderamiento es clave que tengan en cuenta las características y necesidades de las mujeres, como ya les he dicho. Y para potenciar sus capacidades verdaderamente y de generar valor en las propuestas que se les da, hay que tomar en cuenta estas características. Esto que les decía de los horarios de trabajo, de los cuidados de los hijos, de la educación y salud que se preocupan de los hijos. Y el tema de su disponibilidad para acceder a la capacitación, ¿no? Se tiene que tener, lo que les decía, más información e indicadores de género para hacer una oferta más adecuada, más a medida. Los cursos online tienen que ser compatibles con los celulares. No puede ser un curso online que necesites un correo electrónico y una computadora para acceder. No, o sea, porque si no la mayoría no van a poder acceder. Necesitan ser compatibles con los celulares, con interfaces accesibles, intuitivas para los usuarios. Como les decíamos, cápsulas educativas cortas, videos bien cortitos, con mucho material audiovisual
y sobre todo muy simpático, muy fácil de acceder y de entender. Entonces, creemos que eso es muy importante. Después, algo que también no hemos hablado y que creo que es algo que para mí es esencial, es generar alianzas, ¿no? Alianzas entre entidades especializadas. Me refiero a alianzas entre entidades que nos ayuden a diseñar contenidos adecuados, pero alianzas también entre las propias entidades financieras. Conversábamos con nuestros colegas de Crecer y decíamos, y también con FIE, por ejemplo, y otras entidades, entiendo que las entidades financieras compitan en el aspecto financiero, pero en el aspecto social no debería haber esa competencia, debería haber más bien un intercambio de información permanente, es decir, ok, si yo estoy desarrollando un curso que ha servido que más mujeres se empoderen o que sean menos mujeres sean víctimas de la violencia de género, o yo estoy desarrollando una capacitación para ayudarlas a vender mejor a través de las redes sociales y ha funcionado bien, fantástico, la compartiré con todo el resto de las otras entidades para que utilicen la misma capacitación. ¿Para qué duplicar esfuerzos? ¿Por qué no ayudarnos? Sabemos que mientras más mujeres se empoderen y estén en mejores condiciones, mejor vamos a estar todos, ¿no? Entonces, estas alianzas son claves. Yo creo que nos permiten también ayudarnos a seguir aprendiendo sobre cuáles son los contenidos, cuáles son las mejores dinámicas para llegar, cuáles son los canales y realmente para llegar con no solo canales, sino instrumentos apropiados diseñados para mujeres, ¿no? Otro tema que hemos hablado alguna vez es el tema de formación de formadores. La mayoría de las entidades financieras que hacen capacitación lo hacen, no la hacen directamente a las clientes, aunque ahora con el tema digital puede ser, pero quien llega a los clientes es el asesor, lo que se llama en la banca tradicional oficiales de crédito. Es el asesor o la asesora quien tiene el contacto y ese vínculo tan estrecho con nuestras clientas. Pero a veces tendemos a asumir que los asesores tienen un buen nivel de capacitación. Entonces asumimos, saben muy bien de computación, etcétera, entonces ellos van a transmitir. No, primero hay que capacitar a los asesores para que ellos a su vez tengan las habilidades y además se familiaricen con el tema para poder transmitirlo de una manera mucho más empática, de una manera más simpática también, con entusiasmo y con ganas de enseñar realmente y eso contagia el proceso y hace que las mujeres tengan más ganas de aprender, ¿no? Y en este tema de formación de formadores entran también las propias clientas. Hay que identificar mujeres líderes que pueden ser formadoras, que pueden capacitar a las otras mujeres. Y de ese modo las mujeres se identifican con mujeres exitosas y cómo han logrado ellas salir adelante y ver esa resiliencia que han tenido para poder imitarlas y aprender de ellas, ¿no? Entonces, hay que también aprovechar de que hay un ecosistema de mujeres muy grandes, me refiero de un ecosistema de mujeres empresarias muy grandes y fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres. Sería ideal crear cadenas de valor donde mujeres productoras de algo venden a mujeres que, mejor dicho, mujeres venden los insumos a otras mujeres que producen algo y esas mujeres venden a otras para que ellas lo comercialicen. De ese modo se va quedando cadenas de valor entre mujeres y eso podría ayudar muchísimo también. Es clave, es importantísimo lo que les decía, no solamente medir cuántas personas se han educado, se han capacitado. Hay que medir verdaderos cambios en actitudes, en habilidades, en comportamientos, y si esto ayuda, algo ha pasado aquí, al rendimiento financiero. Creemos que aprovecharemos la tecnología que hay hoy en día del conocimiento, porque hay muchísima tecnología para fortalecer esas habilidades digitales que tanto necesitan las mujeres, ¿no? Entonces, hay que apoyarlas en eso. Hay que apoyar, y finalmente, para terminar, algo que hemos aprendido en esta pandemia es que no podemos perder el contacto personal. O sea, entendemos que en estos momentos es complejo, pero creemos que es necesario realmente mantener, tal vez en adelante va a ser todo medio mixto, se van a reunir algunas veces y ahora que hay un poco más de apertura, y otras veces todo va a ser por online. Pero el contacto personal te da algo que es clave, es esa interacción entre mujeres de ñeque, como dicen en Santa Cruz, poderosas, fortalece sus lazos, su confianza, y eso es la verdad que ayuda realmente a potenciar sus capacidades, y eso para mí no tiene precio, ¿no? Entonces, creemos que realmente, si apenas se pueda, hay que volver a tratar de tener un contacto personal. Creo que no solamente mujeres
y hombres de escasos recursos, que son el segmento al que atendemos principalmente las entidades microfinancieras, sino cada uno de nosotros necesita ese contacto, ¿no? Eso lo hemos vivido. Pero en conclusión, los programas de educación financiera y de empoderamiento y de educación para la vida en general, como hablábamos, tienen que tener en cuenta las consideraciones, las diferencias, las preferencias de las mujeres y las limitaciones que también tienen para potenciar sus capacidades e implementar propuestas de valor que realmente significan. Así vamos a poder después contar las historias que digo yo que merecen ser contadas y mostrar todo esto en el ejemplo. Muchas gracias, con eso he terminado. No sé si ahora cuál es el proceso, creo que es un tema de consultas. Te cedo de nuevo la palabra a ti, Sisa. Gracias, Cecilia, por habernos evidentemente mostrado la importancia de la capacitación dentro de lo que es tanto la educación financiera como también la inclusión. Evidentemente es un tema muy, muy importante para todos los niveles, ¿no? O sea, realmente el acceso a los créditos, el acceso también a los servicios financieros y demás, ¿no? Yo por mi parte me gustaría preguntarte un par de consultas. Mucho tiempo ya no tenemos porque ahora a las 11 también nos toca todavía un evento. Claro. Simplemente para aclarar esa parte. A mí me gustaría, por ejemplo, saber cómo están alfabetizando digitalmente en estos tiempos justamente de pandemia, porque como sabes, no se pueden reunir presencialmente y como comentabas, igual es un tema muy importante, ¿no? Porque hay muchas personas, muchas mujeres que si bien cuentan con un teléfono inteligente, no conocen todas las funciones de este, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo es, en realidad estamos empezando lo más básico, ¿no? Desde qué es el Internet, qué es un buscador, y todo mediante videos cortitos, ¿no? ¿Qué es el Google? ¿Qué es un buscador? ¿Qué son las redes sociales? ¿Cómo te vinculas a las redes sociales, por ejemplo? Ese tipo de cosas, porque no hay que asumir que por el hecho de que tengan el teléfono inteligente saben usar todo, ¿no? Y entonces esa es la idea. Ahorita es online y la idea es que además estamos brindando en algunas agencias ya internet gratuito y en esas agencias pueden llegar y hay personas, voluntarios que están trabajando con nosotros, pasantes, que van a ser los impulsadores y les van a enseñar también a entrar al Internet y eso ya es presencial, obviamente tomando todas las precauciones de bioseguridad para que puedan ver cómo entrar, cómo acceder al Facebook, etcétera, ¿no? Y de manera ya más avanzada, la idea es que cuando ya tienen ese conocimiento básico, puedes entrar a temas como cómo vender por Facebook, por ejemplo, ¿no? Ya la parte de marketing digital. Pero hemos tenido un proyecto que no ha sido el proyecto más exitoso que hemos tenido. Yo siempre digo de esos proyectos desde donde uno más aprende, ¿no? Y este proyecto de alfabetización digital estaba dirigido más a personas que tenían una laptop, una computadora, Wi-Fi en su casa, y requería muchas horas y muchos módulos. Y hemos visto que no es un proyecto para el segmento de población con el que trabajamos. Entonces tiene que ser para celular, tiene que ser corto, tiene que ser mediante videos explicativos y tiene que ser, y como decíamos, adecuarnos a los horarios a los que las mujeres y hombres puedan atender y estar tranquilos, y que normalmente dicen que es después de haber experimentado ellas y haber hecho una serie de encuestas, nos dicen, es por la noche, ya cuando mis hijos están durmiendo, cuando ya como que he terminado el proceso, ¿no? Porque si no, en el día a día es complejo. Claro, claro, porque es, digamos, también la realidad boliviana en ese sentido, ¿no? Por eso también te hacía esa pregunta, porque creo que es un tema muy importante, ¿no? De cómo realmente habilitarles esa alfabetización digital si no hay las otras herramientas justamente como Zoom, etcétera, ¿no? Que uno pueda explicarle realmente presencialmente, porque son cosas que necesitan paso por paso, ¿no? Por otro lado, me gustaría también preguntarte, ¿qué consejo le darías a una mujer que puede sentirse inferior en términos de no poder, digamos, aportar en forma financiera al mismo nivel que un hombre, ¿no? O sea, es un tema también que por más que estamos en todo este sistema financiero y en muchos casos muy activamente, hay también los casos que mujeres no pueden aportar de la misma forma, ¿no? Que un hombre en ese sentido.
Bueno, en la mayoría de los casos, en realidad, las mujeres reciben hasta un 37% menos en el salario, ocupando la misma posición, inclusive en el sector formal, ¿no? Entonces, ahí hay un desequilibrio que lo conocemos, ¿no? Entonces, pero yo creo que las mujeres, o sea, una de las ventajas de acceder a una banca comunal donde puedes tener un crédito es que ayuda a que se junten mujeres y se empoderen entre ellas. Entonces, no solamente va a tener el acceso al crédito que le ayuda a reinvertir en su negocio y por lo tanto hacer crecer también el negocio, que eso es importante, pero también recibe estos paquetes de salud básicos que ayudan para ella y su familia y puede ayudar y puede también, y recibe de hecho capacitación, ¿no? Y la capacitación gran parte está dirigida a este concepto de empoderamiento, de las mujeres sí pueden, ¿no? O sea, este concepto, como veíamos en los videos de estas dos mujeres, sus padres les habían dicho, no, la mujer no va a estudiar o deberías estudiar para atender al marido o cosas así, ¿no? Entonces, creemos que hay que buscar modelos de mujeres y por eso estamos también trabajando un proyecto, por ejemplo, con Paseña que se llama Modelos de Mujeres para cambiar un poco ese estereotipo de la mujer, ¿no? Y que el estereotipo de la mujer a la que admiremos no sea la Miss Bolivia solamente, ¿no? Que perfecto, puede ser muy hermosa y quién sabe puede ser brillante, pero admiremos a mujeres que realmente trabajan duro, que salen adelante, que logran sacar adelante a sus familias y que yo utilizo la palabra ñeque porque vengo de familia cruceña por el lado de mi mamá, que tienen esa fuerza, ¿no? Esa fuerza dentro. Y creo que el inspirarte de otras mujeres ayuda muchísimo, ver que otras mujeres sí pueden. A mí me gusta por eso mostrar historias de vida, porque creo que eso ayuda a ver que mujeres como la que vimos, que después de haber tenido un incendio en su casa, haber perdido todo, cómo ha podido levantarse nuevamente, ¿no? Y entonces nunca sentirse que somos menos que el hombre, ni tampoco que somos más. Ese concepto de equilibrio de género es clave, ¿no? Es realmente, creo que hay que por eso trabajar en lo que es educación de género a través de muchísimo de masculinidades, ¿no? Y el tema de trabajar con los hombres, porque de ese modo se logra más equilibrio y se empodera a las mujeres para que no se sientan menos. De conceptos de trabajo mutuo, de inclusión, realmente también con conceptos de complementar, ¿no? Porque evidentemente los diferentes géneros tienen diferentes virtudes sin tener que decir que tal género es el mejor o tiene estas virtudes y solamente las puede vivir, ¿no? Sino es realmente de también desarrollar virtudes de ambas partes a todos los niveles. Ceci, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, o mejor dicho, llegamos al final de este evento. Mil gracias nuevamente por tu tiempo, por habernos explicado, como te digo, esta importancia de la inclusión financiera, de la capacitación, que evidentemente, como ya te dije, es muy importante para las mujeres y también para el sistema financiero en general. Y bueno, seguirte, ¿no? Y yo invitar a todos los que nos están viendo nuevamente a que pasen por ProMujer en el stand de la Expo Bolivia 2020 para que se informen más sobre los proyectos y los servicios que ustedes tienen. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Isa. Gracias a todos. Gracias por su atención. Ha sido un gusto. Que tengan un buen día. Y nuestro. A nosotros no se pierdan, síganos que ahorita seguimos con un siguiente evento. Muchas gracias.